la Unidad General de Igualdad de Género les da la bienvenida al conversatorio La pandemia desde la interseccionalidad, que en esta ocasión se centrará en los derechos de las mujeres con discapacidad y el efecto que la pandemia de COVID-19 ha generado en su protección. Ser mujer y tener una discapacidad o funcionalidad diferente configuran una doble discriminación que además se convierte en múltiple, cuando actúan otras variables que aumentan su vulnerabilidad, como ser indígena, ser migrante, ser persona de la diversidad sexual, entre otras. Las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad están más expuestas a la violencia por motivos de género y sexual, el abandono, los malos tratos y la explotación. Como señala el informe de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Desarrollo de 2018, las mujeres están sometidas a desventajas sociales, culturales y económicas que reducen sus posibilidades de sobreponerse a su discapacidad, por lo que la participación en la vida de la comunidad es más difícil. Según la última encuesta nacional sobre discriminación de 2017, el 67.8% de las mujeres mayores de 12 años con discapacidad sienten que las personas con discapacidad son tratadas con desprecio por la mayoría de la gente en México. El 34.3% de estas mujeres consideran que el principal problema para las personas con discapacidad son las calles, las instalaciones y los transportes públicos inadecuados a sus condiciones. El 24% de ellas señalaron que habían sido discriminadas durante los últimos 12 meses. Para hacer frente a esta preocupación, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también adoptó un doble enfoque para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. La pandemia por COVID afecta de manera diferenciada y más a las personas con discapacidad y a las mujeres con discapacidad. Pero muchas personas con discapacidad necesitan apoyos para su vida cotidiana. Por lo tanto, no pueden mantener sana distancia como el resto de las personas. Hay otras personas con discapacidad que al faltarles, por ejemplo, un brazo, diversas cosas, no tienen tanta facilidad para lavarse las manos, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes durante la pandemia. Tienen que desinfectar sus ayudas técnicas, es decir, sus sillas de ruedas, sus bastones blancos, por ejemplo, si son una persona ciega. En el caso de las personas ciegas en particular, por ejemplo, pues necesitan también muchas veces del apoyo de otras personas para dirigirse o hacer las cosas que tienen que hacer. Y todavía no tenemos en México ni siquiera una cultura de preguntarle a las personas con discapacidad cómo les ayudamos, que es algo muy importante y digamos que esencial. Entonces son cosas que de cultura, de un cambio cultural que tenemos que aprender. En el caso de las mujeres con discapacidad en particular, bueno, sabemos que las mujeres tienen retos para acceder a sus derechos y en esta pandemia de COVID más. Y si tienes una discapacidad, pues con más razón. Hablemos, por ejemplo, de la violencia que viven las mujeres, que sabemos que es otro tipo de pandemia. Sabemos por datos, porque en México no hay muchas cifras, que las mujeres con discapacidad pueden vivir hasta 10 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad. Entonces, en un contexto de pandemia, viviendo violencia, quizá viviendo en un lugar con su propio agresor, pues es mucho más difícil, por ejemplo, para ellas acceder a algún lugar de refugio o algo similar. En caso particular de las mujeres sordas que hablan lengua de señas mexicana, todos los apoyos derivan casi por háblanos por teléfono y nosotros vamos a ayudarte. Cuando no hay un centro de relevo es como una central de videollamada donde una persona sorda se puede comunicar con un intérprete en lengua de señas para decir lo que necesita. Es una petición que la comunidad sorda ha hecho de muy distintas maneras. Y finalmente también están, yo creo que 3 grupos de personas con discapacidad que es más común que vivan en instituciones. Personas con discapacidad abandonadas, niños o adolescentes o adultos que muchas veces son derivados a centros psiquiátricos aunque no tendrían quizá que estar ahí, que por lo mismo también tienen una dificultad de mantener de nuevo sana distancia. El tema también de los centros penitenciarios, sabemos que hay muchas personas con discapacidad psicosocial e intelectual que están ahí, que quizá no deberían
deberían de estar ahí, y lo mismo pasa. Hay una preocupación y se ha documentado en todo el mundo que todos este tipo de centros, orfanatos, prisiones, hospitales psiquiátricos y asilos para personas mayores, que muchas personas mayores también desarrollan una discapacidad por edad, pues son focos más peligrosos del coronavirus. Y muchas veces están además incomunicados con sus familias si las tienen, o si no tienen familias, pues con nadie que los defienda. Uno de los enormes pendientes, me parece, es hacer realidad para todo tipo de emergencias el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, de que habla de que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que los demás a ser salvaguardados en situación de emergencia. Y esto no se ha cumplido. La emergencia de COVID en particular, pues una de las cosas más importantes, yo creo que puntal de las demás, es la accesibilidad. La accesibilidad no solamente a los centros físicos, por así decirlo, donde también tenemos un enorme pendiente, sino accesibilidad a la información. No se tiene esta conciencia de que las personas con distintas discapacidades necesitan muchas más cosas para acceder a sus derechos, entre ellos estar a salvo y saber cómo actuar durante una emergencia, y que se tienen que hacer en diferentes formatos accesibles. Es decir, no basta solamente la lengua de señas mexicana, tenemos que hacer cosas en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, que además si uno hace, es un formato muy bonito, porque la lectura fácil para personas con discapacidad consiste en tener pocas letras, muchos dibujos, y sirve para toda la población en general, incluyendo también a los niños, niñas y adolescentes, y a muchas personas que en México no saben leer y escribir. Se tiene que hacer en determinado momento en formatos accesibles para personas ciegas, ya sea que lean braille o que sea solamente por audio, o hacer formatos en diseño universal, que eso sería lo ideal, que es el diseño universal, pero en resumen quiere decir pensar en todos todo el tiempo. Y las tecnologías de la información, la verdad, lo vuelven todo más fácil. Bueno, ¿cómo afecta esta situación de pandemia por el COVID-19 a las personas con discapacidad y en específico a las mujeres con discapacidad? Bueno, debemos tener presente que cuando hablamos de la intersección entre mujeres y discapacidad, entre género y discapacidad, ya nos enfrentábamos antes de la pandemia a una situación de vulnerabilidad, a intersecciones de situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a estas barreras previas que ya se enfrentaban a diario, que tenían que ver con la estigmatización, que tenían que ver con la falta de acceso a los bienes, a los servicios básicos, que tenían que ver con situaciones de pobreza, de invisibilidad, de abandono, de institucionalización. Bueno, estas y muchas otras se les suman nuevas barreras o nuevas dificultades generadas por la pandemia y la profundización de una desigualdad estructural, ¿no?, que se encuentra tristemente normalizada. A ello hay que agregar que si bien el COVID-19 se dice que es democrático, no discrimina, el virus no discrimina, bueno, sí hay que tener en cuenta que los efectos de las políticas que se adoptan frente a esta pandemia sí pueden ser discriminatorios, ¿no? Entonces, básicamente esta situación o intersección del género y la discapacidad acrecienta la desigualdad desde una situación de doble invisibilidad. Recordemos que las mujeres con discapacidad están doblemente invisibilizadas. Si hay del movimiento de discapacidad, desde la reproducción, ¿sí?, del patriarcado, y por otro lado, tristemente, desde el movimiento de mujeres y el feminismo. Todo esto hasta hace poco tiempo, ¿no? Estas intersecciones no son solo de condiciones. Cuando hablamos de mujeres con discapacidad y hablamos de estas intersecciones, creo que sí hay que tener presente tres dimensiones de la discapacidad. Esas tres dimensiones significa que la discapacidad la podemos pensar como condición, la podemos pensar como situación y la podemos pensar como posición. Creo que al igual que al género. Pero bueno, la condición, ¿sí?, a lo que acudimos o lo que queremos dimensionar como lo personal, esa condición de la persona, en este caso de la mujer con discapacidad, estamos hablando de una diversidad humana. La dimensión de situación, que como bien ha apuntado Patricia Brogna, se aparece cuando la persona con su condición interacciona con las barreras sociales. Ahí entonces la persona, además de su condición, pasa a estar en una situación de discapacidad, esta dimensión interrelacional,
situacional y dinámica que entra en juego cuando aparecen las barreras sociales. Y a ello debe sumarse la dimensión de posición. La posición de discapacidad tiene que ver con la representación que tenemos en el imaginario colectivo cuando, por ejemplo, pensamos en una mujer con discapacidad. Esta representación surge lamentablemente de estereotipos y de prejuicios en torno a la mujer con discapacidad. También se la considera alguien frágil, alguien que hay que proteger, alguien que no sirve, alguien que no puede tomar decisiones, alguien que es asexuada, y podríamos seguir reproduciendo estereotipos que, no solo afectan a su vida en sociedad, sino que ahora, en el momento en que se vive una pandemia y en el momento social que estamos viviendo, todos estos estereotipos y prejuicios conviven, ¿no? Y se profundizan, como decíamos, en situaciones de vulnerabilidad. Entonces creo que básicamente lo que ha hecho el COVID-19 es acrecentar desigualdades previas y, por un lado, exigir respuestas nuevas, no seguir reproduciendo esas desigualdades ni acrecentándolas, y en este caso sería una nueva oportunidad. Se está comprobando que las denuncias por violencia de género o no están tan a disposición, que las mujeres con discapacidad tienen, por un lado, el temor cuando pueden, ¿sí?, a salir y a violentar de alguna manera esta obligación del encierro, pero por otro lado, incluso cuando pudieran salir y no tuvieran esa restricción interna, digamos, sabemos que el camino hasta la denuncia suele estar repleto de barreras, y en este caso sí hay que trabajar mucho para facilitar la posibilidad de las denuncias por violencia de género, buscando medios alternativos. Hay mecanismos que puedan tener que ver con, de alguna manera, no sé, las nuevas tecnologías, mensajería silenciosa, comisarías virtuales, botones de pánico, las redes sociales, pero esto hay que sumarle las condiciones de accesibilidad, no pensar solo en la mujer estándar, sino que muchas veces se requiere de condiciones de accesibilidad que no están a disposición de la mujer con discapacidad, teniendo en cuenta que además muchas veces la violencia viene de la persona que tienen más cerca, y es difícil saltear esa cercanía, ese control y esa misma situación de violencia, ¿no? Sí, por supuesto que la Suprema Corte ha hecho grandes cosas para hacer visible el modelo social de la discapacidad. Este modelo que sigue siendo en México aún una aspiración, un camino hacia el cual andar, porque definitivamente no es la realidad. En medio de esta pandemia hemos visto incluso retrocesos, que se necesitan trazar políticas públicas para cambiar esta perspectiva, el paradigma de inclusión social de las personas con discapacidad. En resumen, dejar de ver a las personas con discapacidad como personas que están enfermas, entre comillas, que deben mejorarse ellos para integrarse al mundo de nosotros los normales, todo entre comillas, por supuesto, a hacer políticas públicas para que todas las personas en todo momento puedan acceder a todos sus derechos. ¿Mediante qué? Mediante ajustes razonables, necesariamente. No todo mundo puede ejercer los derechos de la misma manera. Está contemplado dentro de la Convención de las Personas con Discapacidad este término, que cada vez están más leyes y eso está bien, pero que hace falta popularizarlo más, entenderlo más. Y una segunda cosa que es súper importante, que hay que preguntarle a las personas con discapacidad qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos lo van a usar, pero segundo, porque ellos son los expertos en su discapacidad. Y entonces preguntándole a ellos podemos crear mejores soluciones, que muchas cosas se solucionarían al respecto si se les preguntara a las personas con discapacidad. Y sobre esto también la Corte ha tenido ya importantísimos precedentes al declarar inconstitucionales fragmentos o leyes completas que han faltado a la consulta para las personas con discapacidad. En la situación de pandemia en particular, sobre este modelo social del que ha sido defensora la Suprema Corte de Justicia, creo que debemos comprender que en momentos de pandemia se tienen que hacer otro tipo de ajustes razonables, pero que se tienen que hacer. No es lo mismo un joven que adquiere una condición como el SARS-CoV-2 que deriva en COVID y que está enfermo en un hospital y se puede comunicar del todo, a una persona sorda que no se puede comunicar y que necesita, por ejemplo, un centro de relevo o que haya un intérprete que sea tratado dentro del hospital
como un trabajador de la salud para que pueda tener acceso a entender qué es lo que está pasando, a qué tratamientos está siendo sometido, etc. Deben tener acceso a la comunicación, deben saber a qué tratamientos están siendo sometidos o no. Se les debe explicar con las palabras o los recursos o los dibujos o los métodos que sean lo que hicimos una nota en Yo También diciendo cuál debería ser el estándar mínimo para la atención de una persona con discapacidad con COVID. Pues tomando en cuenta que habría, por ejemplo, la seguridad de que alguna persona con autismo, por ejemplo, que le cuesta mucho trabajo cambiar rutinas, que necesita tener a alguien de acompañamiento, idealmente de su familia, pudiera infectarse de COVID, tendríamos que tener un diseño flexible, quizá no en todos los hospitales, pero en ciertos hospitales donde tuviéramos como un centro donde ahí hubiera intérpretes en lengua de señas, donde sí es estrictamente necesario porque también se pone en peligro, por ejemplo, a la madre o a la persona cuidadora o a la abuela que cuida a esa persona con discapacidad, pero que es peor para la abuela y para la persona enferma que no estén juntas, que pueda hacerse así, un diseño flexible, un lugar que sea accesible físicamente, donde haya todas las facilidades para la comunicación de manera diferenciada y donde también pudieran estar en determinado momento padres, madres, tutores, cuidadores, etc. Efectivamente hay muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores con distintos tipos de discapacidades y creo que debemos de dejar de hablar de la discapacidad y hablar de las discapacidades para todo tipo de cosas, para esta pandemia en particular, para crear lo necesario para la debida atención de cada una de estas mujeres, niñas, adolescentes con distintas discapacidades. El tema es desarrollar el mayor número de contenidos, de políticas públicas, de acciones con base en diseño universal, que es pensar que un mismo producto puede tener diferentes lecturas o diferentes acercamientos, pero no lo estamos pensando así. ¿Qué pasa con una mujer mayor que es indígena y tiene discapacidad? Cada una de las discapacidades tiene necesariamente, pues valga la redundancia, necesidades distintas. No es lo mismo una persona ciega que una persona que tiene baja visión, que sí ve algo, pero necesitaría ciertas cosas, por ejemplo, para acceder a su derecho a estar informada sobre su tratamiento. No es lo mismo una persona que tiene una pérdida auditiva a una persona que es sorda, bilateral profunda. No es lo mismo una persona, una mujer que no se comunica con palabras y que tiene que acceder y se comunica perfecto vía un comunicador, pero ¿cuál es el comunicador y cómo vamos a hacer para que en cualquier contexto le entendamos y ella ejerza su derecho a comunicarse, a pedir información? Están las personas con discapacidad psicosocial, que son unas de las más olvidadas y que por supuesto cotidianamente se piensa que porque tienen un tema de condición psicosocial no pueden decidir cosas sobre su vida. Tenemos que hablar necesariamente del tema de la interdicción y como ya en 2 casos según la Suprema Corte se ha declarado, en el caso de Ricardo Adair, pues que Ricardo Adair tenía derecho a decidir sobre su vida, pero en el caso otro de Tomás, que el estado de interdicción debe ser considerado inconstitucional y tenemos que pasar a otra figura, que es toma de decisiones con apoyos. Por supuesto, es de nuevo, como el paradigma social es un horizonte, una utopía hacia la que ir caminando. Sin embargo, los fallos, las sentencias de la Suprema Corte han abierto camino y brecha y creo que es muy importante que también se conozcan en otras, no solamente en la Suprema Corte, donde hablemos de todo lo que implica el paradigma social de las personas con discapacidad, de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, de qué manera está llamado a cambiar absolutamente todo el entorno. Y no solo eso, sino de cómo nos importa a todos, porque finalmente todos vamos a hacer la discapacidad. Vivimos cada vez más años, tenemos un cuerpo que se desgasta igual. Hasta el momento no hemos sabido cómo resolver eso, entonces no es una tragedia tener una discapacidad. La tragedia es la discriminación y la exclusión, pero hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud calcula que todos, si vivimos hasta los 80 años o más, viviremos con una discapacidad los últimos años de nuestra vida. Bueno, creo que esto nos exige un doble abordaje, ¿no? Es decir, un abordaje general y un abordaje particular. Por un lado, todas las acciones relacionadas con el COVID-19 deben respetar la prohibición de cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad o el género, ¿no? Y tener en cuenta las intersecciones, además, que se pudieran dar.
No debemos olvidar que de la intersección de normas en el derecho internacional de los derechos humanos, la discriminación va a ser cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad o de género que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás. Esto incluye todas las formas de discriminación e incluso la denegación de ajustes razonables. Entonces, ¿esto qué nos exige? No debe discriminar por motivo de género ni de discapacidad, y tampoco obviamente por la intersección de ambas condiciones. También nos exige no olvidar que la discriminación no solo va a ser aquella conducta, acto, política pública, norma, lo que fuere, que tenga el propósito de discriminar, sino que también va a ser aquella política pública que tenga el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, si no se tiene en cuenta la especificidad de esta intersección de género y discapacidad, se está discriminando. Pero también, para poder hablar de una verdadera igualdad en materia de género y discapacidad, se debe incorporar la adopción de medidas específicas. Esto nos lleva a conceptos que son muy importantes en la materia. ¿Qué implica la accesibilidad universal? Implica que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad pueden ejercer sus derechos, gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás, porque la accesibilidad universal es parte del contenido esencial de los derechos. Esto debe estar previsto antes. ¿Y qué significa la accesibilidad universal y el diseño universal? Diseñar previamente para un universo de personas y de situaciones. Estamos diseñando no solamente para una persona estándar, sino que estamos diseñando una política pública para una variedad de condiciones o de situaciones, un universo real. El modelo social de discapacidad exige, ¿no?, de alguna manera garantizar esta idea de dignidad humana en el contexto de la discapacidad. La dignidad humana sabemos que tiene distintas dimensiones. Una primera tiene que ver con la inviolabilidad de la persona. En este sentido, esto repercute en el igual valor de las vidas de las mujeres con discapacidad que el resto de seres humanos, ¿no? La segunda dimensión de esta idea de dignidad humana se relaciona con la autonomía moral, ¿no? La concepción de las personas como sujetos moral, como personas que pueden tener un proyecto de vida. Nadie se define ni por una ni por dos condiciones. Es muy extraño, ¿no?, que me definan por una sola condición, sino que estas condiciones que conforman una identidad interseccionan. Y si nosotros y nosotras logramos de alguna manera desarrollar y profundizar esta mirada de la interseccionalidad, esa mirada va a dejar de ser reduccionista, ¿no?, desde la identidad de una persona conformada por una sola condición. Y si la mirada deja de ser reduccionista, las respuestas desde la política pública creo que también dejarán de serlo, y en ese sentido creo que es una herramienta que es muy necesaria de profundizar. Pues ya como mensaje final, me gustaría nada más decir que quizá lo más importante que podemos hacer en este momento es, bueno, por supuesto que conocer el paradigma social de las personas con discapacidad. Dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermos o personas, bueno, antes se les decía minusválidos, ¿no? Menos válidos, o personas menos válidas. Pero preguntarnos cómo sí es posible hacer tal cosa. Retarnos creativamente a hacer eso. En lugar de decir, no, está difícil que un niño acceda a la educación, ¿cómo sí hacemos que pase esto? ¿Cómo sí hacemos que esta persona acceda a la seguridad, a la salud, a vivir sin violencia? ¿Cómo sí? Y dejarnos de discursos que pues muchas veces son simulados. Es muy fácil decir, sí, todos los derechos para todos. Te dice rápido, fácil, sin embargo, garantizarlo toma su tiempo y tiene sus retos, pero tenemos que centrarnos en pensar cómo sí hacerlo y cómo sí hacerlo de la mano de las personas con discapacidad, porque ellos y ellas son los expertos en su discapacidad. Ellos y ellas tendrán mucho mejores ideas y a lo mejor mucho más factibles y fáciles de cómo pueden solucionarse todos estos temas. Lo más importante pasa por tener en cuenta esta intersección de condiciones, situaciones y posiciones, de la necesidad de intersección de teorías que den respuesta a eso, de la necesidad de intersección de normas. Todo esto está
y de la entonces necesaria intersección de una política pública, ¿sí? Realmente holística, que tenga en cuenta, básicamente creo que el faro es el enfoque de los derechos humanos, la perspectiva transversal de género, en eso hay un poco más de conciencia, en igual medida que eso, la perspectiva transversal de discapacidad, y creo que es indispensable en este momento la participación igualitaria de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, que puedan visibilizarlas, que puedan ofrecer respuestas a las crisis, que puedan demostrar con su expertise, ¿no? Con lo que implica ser protagonista, el conocimiento que tengo sobre mis derechos y sobre la mejor manera, ¿no? Poder resolver esta situación de crisis. Creo que el concepto de igualdad inclusiva que brinda el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace muy poquito, que tiene que ver con 4 dimensiones: la redistribución, el reconocimiento, la participación y los ajustes razonables, es un faro que nos puede guiar, que puede guiar a la política pública en este momento. Y creo que finalmente es muy importante que se evalúe el impacto de la política pública en la igualdad, ¿sí? Hay que garantizar que de alguna manera los estados incorporen la evaluación del impacto de la igualdad de la política pública como un elemento integral de sus continuas respuestas, ¿no? Para que con todo esto podamos hablar de una verdadera sociedad inclusiva y que de alguna manera nadie quede atrás. Suprema Corte, el poder de la justicia.